A esta hora vamos a escuchar al jefe de gabinete. En vivo, Casa de Gobierno. Y a su vez también con la manutención de una multiplicidad de contratos de servicios que también coadyuvan al proceso de sostenimiento de la generación de empleo. La inversión estimada es equivalente a 700 millones de pesos y la producción estimada para el bienio 2015-2016 implica 60.000 toneladas de concentrado, 15.000 toneladas de cobre y 100.000 toneladas de oro. Este nuevo emprendimiento y esta nueva inversión genera 80 nuevos contratos de trabajo, amén del sostenimiento de los ya existentes. 100% de estos contratos de carácter laboral son oriundos de los departamentos Belén, Santa María y Andalgalá. Y eso es un dato importante. En ese contexto, lo que me parece importante remarcar es que el flujo total de exportaciones de minería en el año 2003 era equivalente a casi 2.900 millones de pesos y en el año 2014 a 23.059 millones de pesos, o sea, un incremento del 795%. La producción de 4.800 millones de toneladas pesos, digamos, a 33.449 millones de pesos, con 819% de crecimiento, y los empleos directos e indirectos de 79.000 a 450.000, lo cual implica una expansión del 616% en materia de incremento porcentual. Lo que es importante también remarcar es que el flujo total de inversiones en este periodo 2003-2014 identificó un mecanismo de incremento del riesgo en materia de inversión, o sea, de mayor inversión, mejor dicho, de 89.000 metros a 930.000 metros años, con una expansión de casi el 1000%. Eso es un dato muy significativo para aquellas provincias que tienen en la minería una fuente de generación de empleo, de generación de exportaciones y obviamente también de riqueza productiva por la percepción de regalías para el desarrollo de toda su infraestructura. Nosotros observaremos que en el transcurso de esta semana el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación, tratará la Ley de Inteligencia con las modificaciones que surgieron en el texto original enviado por el Poder Ejecutivo en el ámbito del Senado. También es preciso remarcar que el nivel de empleo, de acuerdo a la encuesta de indicadores laborales, con 2.400 empresas que se toman como base para la referencia, implicó una expansión del empleo privado equivalente al 0,3% para el mes de enero. Las condiciones macroeconómicas de estabilidad cambiaria, estabilidad en el nivel de precios con una tendencia decreciente para la convergencia del índice del precio al consumidor estimado para el año 2015 en el marco del presupuesto nacional de 15,6%. Esto también determina que la estabilidad de precios, la estabilidad cambiaria, el sostenimiento de los mecanismos de financiamiento del Banco Central de la República Argentina para la expansión de la inversión permitirá una estrategia de crecimiento de la economía que podemos tomar como evidencia muy clara en el empleo privado, tanto en materia de la industria de la construcción como otros sectores industriales que determinan una expansión de los niveles de producción. Y en este contexto también el Plan Ahora 12 ha sido una herramienta muy significativa porque ha permitido casi 5 millones de transacciones por 9.165 millones de pesos, lo cual también implica para determinado tipo de sectores un elemento dinamizador de su demanda. Ejemplo típico desde materiales de la construcción hasta calzados, hasta ropas dentro de la industria textil. También el día sábado hemos podido participar junto a Diego Bocio, titular de ANSES, junto a Abel Fatala y también a Jaime Persic del Secretario de Educación de la Nación, de una serie de eventos en Tandil. Allí es importante remarcar que se está ejecutando un programa Procrear por 628 viviendas, más de 500 millones de pesos de inversión, 800 empleos que genera el emprendimiento en sí, pero lo importante es que ya se han construido más de 73.000 viviendas con el programa Procrear, una inversión cercana a los 60.000 millones de pesos, más de 150.000 viviendas entre las ya ejecutadas y en proceso de ejecución, 80 emprendimientos productivos integrados o inmobiliarios integrados como el que pudimos observar en Tandil.
Y lo que es interesante es que efectivamente el objetivo de la asistencia crediticia es precisamente observar el comportamiento de esa demanda. Son familias integradas por 3,2 miembros por familia, 2.700 pesos es la cuota promedio que se paga, sobre una base de una tipología de casi 10.000 pesos de ingresos por mes de esa familia. Permite el acceso a la vivienda sobre la base también de una dinámica muy importante de más de 1.200.000 sorteos, y es una meta fijada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, precisamente llegar a 200.000 viviendas en el transcurso de este año. Allí también estuvimos con 17 escuelas, con 1.036.000 pesos de asistencia para equipamiento escolar. También pudimos observar el desarrollo y el avance de la Escuela de Bellas Artes polivalente por 23,6 millones de pesos en ejecución con distintas etapas, son 4 etapas de ejecución. Y nos parece muy importante también la contribución que se hizo del Gobierno Nacional para la parroquia, que obviamente cuyo sacerdote Raúl Troncoso tiene una tarea pastoral muy significativa en Tandil. Por eso también quería remarcar que ANSES también ha podido cumplir con 930 millones de pesos de pago de retroactivos desde el 18 de febrero, cumpliendo, digamos, hasta el 18 de febrero 2.910 retroactividades, es decir, está cumpliendo efectivamente desde el punto de vista de la asignación de recursos en esta materia, y que el Gobierno Nacional impulsa decididamente el desarrollo de la infraestructura habitacional. Nosotros tenemos una meta de 1.150.000 soluciones habitacionales, 105.000 soluciones habitacionales lanzó oportunamente la Presidenta de la Nación, serán cerca de 31.000 millones de pesos la ejecución prevista para el año 2015, el ritmo de ejecución es muy significativo, 28.000 viviendas está en proceso de construcción, 35.000 que arrancarán de inmediato, eso tiene un efecto dinamizador en el empleo, son más de 400.000 empleos en la industria de la construcción, sobre todo en la Unión Obrera de la Construcción, UOCRA, y eso también es un elemento dinamizador desde el punto de vista del desarrollo de estas iniciativas. Así que muchísimas gracias y a disposición. Buenos días, ministro. Mariano Martín, de Radio Rivadavia. La primera consulta es cuál va a ser la posición del Gobierno en cuanto a la situación judicial de Alejandro Van der Broele, si va a permitir o no la extradición que pide la justicia uruguaya. Y en segundo término, se anunció un paro de transporte para el 31 de marzo. ¿Va a haber negociaciones, hay conversaciones o si el Gobierno va a negociar o a hablar con el gremio para evitar esta medida de fuerza? Gracias. Primera respuesta, cuestión judicial que compete a Cancillería Argentina. Segunda respuesta, las negociaciones respecto a un eventual paro del 31 de marzo. Lo que quiero transmitir es lo siguiente. Los gremios del transporte han establecido un mecanismo de negociación con anticipos desde el punto de vista de la remuneración de carácter salarial y esto tiene un marco de negociación porque ellos, como ustedes recordarán, las paritarias vencen el 31 de diciembre. Entonces establecen un mecanismo de negociación puente hasta lograr un acuerdo de carácter definitivo. Nosotros entendemos que el Ministerio de Trabajo efectuará una convocatoria con el objeto de garantizar el suministro de servicio de transporte de manera esencial. Pero esto es un tema que seguramente será motivo de reunión en los próximos días. Sí. Tema cuestión judicial, digamos, si existe un pedido de extradición, es una cuestión que compete a Cancillería Argentina en el marco de la actuación judicial. Buen día, ministro. Daniel Castaño, de Canal 7. Dos preguntas, si me permite. Está claro que a nivel global la problemática de la deuda externa hoy pasa por Grecia. La Argentina ha mostrado su desagrado por la actuación de Dan Polak. ¿El gobierno da por cerrado el periodo de la mediación en esta negociación con los holdouts y el fallo de Griesa? Esa es una pregunta. La siguiente, en el ámbito local, Arroyo Salgado había pedido discreción en la información para no entorpecer la investigación. La propia FEIN este fin de semana en un comunicado dijo verse sorprendida por alguna filtración. ¿Cómo se toma desde el gobierno el hecho de que la Fiscalía que investiga la muerte de Nisman sea un colador? Mire, creo que existe una multiplicidad de intereses, yendo a la segunda parte de la pregunta, que han determinado
la implementación de una estrategia comunicacional, aun cuando debe ser una causa en donde la fiscal y la jueza que intervienen en la causa deben actuar con absoluta transparencia y con todas las garantías del debido proceso. En ese contexto, lo que quiero transmitir es que ha habido una presión mediática generando todo el tiempo información que muchas veces fue desmentida categóricamente a posteriori. Por eso nosotros consideramos que una investigación judicial de estas características, dada la complejidad del caso, requiere la más absoluta prudencia y, en consecuencia, dejar que trabaje con mucha tranquilidad a la fiscal que interviene en el proceso investigativo y, obviamente, la jueza correspondiente. Y respecto al tema de Dan Pollack, el mediador no es mediador, el mediador es representante de los intereses de los fondos buitres. Ha quedado claro desde el primer momento en que efectivamente tomó a consideración de sus funciones. La misma parcialidad que exhibe el supuesto mediador Dan Pollack es la misma parcialidad que establece el juez Griesa. Y creo que la posición de la República Argentina fue clara respecto a los fondos buitres. En ese contexto, la República Argentina ha tenido un respaldo internacional extraordinario de 124 votos en la Asamblea de las Naciones Unidas, y este año tendrá un marco regulatorio que no existía. Y a su vez, como usted sabe, para el caso de legislación argentina, que representa el 50% de los bonistas, definitivamente por tercera y única vez habilitó al Citibank al pago. La verdad es que es una decisión que debería ser sustentable y duradera, en virtud de que no tiene ningún tipo de razonabilidad impedir el pago. Lo mismo que las advertencias surgidas del fallo judicial con el juez en materia de legislación inglesa. Por eso creemos nosotros que definitivamente el mediador no es tal, sino que es definitivamente un ariete de los fondos buitres, tratando de distorsionar la información y generar presión constante hacia la República Argentina. Eso lo pudimos observar durante todo el proceso y ahora veremos las conclusiones finales para el próximo 2 y 3 de marzo.